La música cesó. En el centro del salón de baile, cientos de miradas se clavaron en la gran entrada. Allí estaba ella, embarazada de 6 meses, resplandeciendo bajo la luz de la lámpara de araña. Pero no fue solo su llegada lo que quebró el aire, fue el hombre a su lado. Una leyenda, un fantasma, la última persona que nadie esperaba volver a ver. Y a David Ferrer se le cayó el vaso de las manos antes de que ella siquiera pronunciara una palabra. Se suponía que iba a ser su noche. La Gala Creadores del Futuro, una celebración anual de la innovación, el poder y la riqueza. Los flashes de las cámaras destellaban, el champán corría, y David Ferrer, multimillonario tecnológico y magnate hecho a sí mismo, posaba con orgullo bajo los focos. De su brazo, Sofía Moreno, joven, deslumbrante, peligrosa. No era solo su acompañante, era su declaración de intenciones, de libertad, de poder, de control. Él creía haber enterrado el pasado, que su esposa, Elena, se quedaría en casa callada y olvidada, que su traición pasaría desapercibida tras discursos benéficos y trajes a medida. Pero cuando Elena entró en el salón, embarazada, radiante e inquebrantable, todo se resquebrajó, y a su lado caminaba Enrique Castillo, el mismo hombre que una vez construyó el imperio de David desde la sombra, y que se desvaneció sin dejar rastro. Lo que siguió no fue solo un escándalo, fue un ajuste de cuentas. Esta es la historia de cómo David Ferrer intentó adueñarse del mundo, y se encontró cara a cara con lo único que no pudo controlar. David Ferrer no venía de una familia adinerada. Venía de un piso de alquiler detrás de una lavandería, criado por una madre soltera que limpiaba oficinas de noche y sonreía a través del agotamiento. A los 16 años, programaba en bibliotecas mientras sus compañeros jugaban a videojuegos. A los 28, había vendido su segunda startup por una suma de 8 cifras. A los 35, era portada de Expansión, aclamado como el futuro del comercio con inteligencia artificial. Lo llamaban implacable, brillante, visionario, y no se equivocaban. Pero detrás de las portadas de las revistas y las charlas TED, David había cambiado. El chico que una vez contó las monedas de su madre para comprar el almuerzo del colegio se había obsesionado con el estatus, con el control, con ganar a cualquier precio. Elena lo conoció antes de todo eso, cuando todavía cocinaba la cena. Se reía sin mirar el móvil y creía en construir algo real. Se casaron jóvenes. Ella lo apoyó durante el caos de las rondas de financiación y las jornadas laborales de 20 horas. Y durante un tiempo, funcionó. Pero el éxito vino con un precio. Las noches hasta tarde se convirtieron en la norma. Los mensajes sin leer, las promesas rotas. David empezó a desaparecer en salas de juntas y fiestas a las que ella no estaba invitada. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, pensó que podría volver a unirlos. Estaba equivocada. David apenas reaccionó. Un beso distraído en la frente. Un "ya hablaremos". Ese "ya" nunca llegó. En su lugar, llegó Sofía. Apareció en una cumbre tecnológica en Madrid. Alta, perspicaz, segura de sí misma. David se dio cuenta de cómo la sala se inclinaba hacia ella, de cómo hablaba el idioma de Wall Street con fluidez y sonreía como si ya hubiera ganado. Al principio solo fueron reuniones, luego cenas, luego, en casa, el silencio. Elena esperó, luego preguntó, luego dejó de preguntar. Y aquella noche, mientras David se ajustaba los gemelos y se alisaba el smoking, no le dijo a Elena que llevaría a otra mujer a la Gala Creadores del Futuro. Simplemente se fue. Ella vio cómo la puerta se cerraba, sola, embarazada de 6 meses. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo una notificación en las redes sociales. David Ferrer encabezará la Gala Creadores del Futuro. Invitada especial, Sofía Moreno. Fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió.
Y sin darse cuenta, fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Elena nunca había querido ser el centro de atención. Era el tipo de mujer que escribía notas de agradecimiento a mano y recordaba los nombres de todos los asistentes de la oficina de David. Su sueño era simple: construir un hogar lleno de calidez, criar a un hijo con amor y compartir una vida con el hombre en el que creía. No le importaban los jets privados ni las listas de Forbes. Le importaban los domingos por la mañana en pijama, riéndose de las tortitas quemadas. Cuando descubrió que estaba embarazada, sintió que era una promesa, un reinicio, un camino de vuelta. Imaginó contárselo a David durante una de sus raras cenas. Quizás él le tomaría la mano, sonreiría con esa sonrisa juvenil que no había visto en meses y susurraría: «Hemos esperado bastante». En lugar de eso, él miró su móvil. «Vaya», murmuró. «Vale, es genial». Ningún abrazo, ninguna emoción, solo un mensaje de texto a su asistente segundos después. Se dijo a sí misma que estaba abrumado, ocupado, presionado, pero la verdad la arañaba por dentro. El hombre que amaba se le estaba escapando, y otra persona estaba ocupando su lugar en su mundo. Empezó con susurros, fotos de David en eventos a los que no estaba invitada, risas de fondo en las llamadas nocturnas, un perfume nuevo en sus trajes. Luego, Sofía apareció en los titulares. La nueva pareja de poder en el mundo tecnológico. David Ferrer y la estrella emergente del capital riesgo. Elena veía cómo se acumulaban los artículos. Todavía dormía en la cama de ambos. Todavía hacía sitio en el armario que él ya no usaba. La noche antes de la gala, se sentó en la habitación del bebé, de la que apenas habían hablado. Las paredes seguían desnudas, sin cuna, sin planes. Apoyó las manos en su vientre, susurrándole a un niño que aún no había llegado. «Lo siento», dijo. «No sé qué hacer». Una parte de ella quería quedarse en casa y fingir que no pasaba nada, dejar que David tuviera su noche, dejarle jugar a las apariencias en su reino de cristal y mentiras. Pero entonces, su móvil se iluminó. Era un mensaje de alguien de quien no había sabido nada en años. Enrique Castillo. «Tenemos que hablar. Sé lo que está haciendo, y no voy a permitir que se salga con la suya». Elena se quedó mirando el mensaje, con el corazón desbocado. Enrique había sido el mentor de David, el hombre que una vez creyó en él cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué contactaba con ella ahora? No lo sabía, pero en ese instante algo cambió. No era ira, no era venganza, era algo más profundo. Se puso en pie, y por primera vez en meses no se sintió pequeña. La casa estaba en silencio. No un silencio reconfortante, sino uno que retumbaba en sus oídos como una advertencia. Elena estaba de pie en la habitación del bebé, todavía intacta, paredes vacías, una única lámpara que arrojaba un brillo suave. Era la noche de la gala. Casi podía oír a la orquesta afinando en el local del centro. Imaginar el tintineo de las copas, el destello de las cámaras, las sonrisas perfectamente ensayadas. Y David, erguido con Sofía del brazo, fingiendo que no había nada roto. Caminó hacia la ventana y observó las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Había pasado años ayudando a David a construir ese imperio. Estuvo allí cuando él lloró por los rechazos, cuando su cuenta bancaria apenas cubría el alquiler. Y ahora, era invisible. Su mano encontró instintivamente su vientre. El bebé se movió, un aleteo, como un susurro desde dentro. «Sigo aquí», dijo Elena en voz baja. «Sigo importando». Pero la voz en su cabeza, la alimentada por meses de silencio, de manipulación, de soledad, era más fuerte. «No fuiste suficiente. No eras emocionante, solo eres la esposa que dejó atrás». Se sentó en el suelo de la habitación, con la espalda contra la pared, y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran ruidosas, no eran dramáticas, solo un duelo lento y constante. El tipo de duelo que llega cuando el sueño muere en silencio,
Su móvil vibró de nuevo. Enrique Castillo. Si no quieres ir sola, te llevaré yo. Mereces que te vean. No había visto a Enrique en más de 4 años. Una vez fue casi de la familia. Un socio silencioso en el ascenso de David, respetado, brillante, aterradoramente tranquilo. Había desaparecido tras un escándalo que nadie entendió jamás, retirándose de la vida pública. Y ahora le ofrecía su presencia, su nombre, su protección. Elena no respondió al principio. ¿Qué sentido tenía? David ya había elegido, el mundo ya había seguido adelante. Se levantó, fue a su baño y se vio en el espejo, pálida, cansada, pero no rota. Durante meses se había dejado desaparecer. Esa noche iba a reclamar su espacio. Abrió su armario y sacó el vestido que había comprado meses atrás para otra ocasión. Un vestido largo de color azul marino, ajustado en la cintura, que caía suavemente sobre su vientre. La hacía sentir poderosa. Llamaron a la puerta principal. Caminó lentamente hacia ella sin saber qué encontraría. Enrique estaba allí, con un traje a medida, tranquilo y sereno, sin ostentación, sin arrogancia, solo presencia. «No tienes por qué hacer esto», dijo él. «No estoy aquí para forzar nada». Elena lo miró con las lágrimas asomando de nuevo. «Pero si no voy, me arrepentiré». Él asintió una vez. «Entonces, vamos». El trayecto al centro fue silencioso. No incómodo, solo cargado de peso. Enrique no hizo preguntas. No lo necesitaba. Cuando llegaron, los fotógrafos dirigieron inmediatamente su atención al coche desconocido que se detenía en la entrada bordeada de terciopelo. Y cuando Elena bajó, elegante, embarazada, serena, el silencio se apoderó de la multitud. Pero entonces Enrique bajó detrás de ella. Los murmullos se convirtieron en un caos. Las cámaras disparaban, las voces se alzaron. «Es Enrique Castillo. ¿Por qué está ella con él? ¿Dónde está David?» Elena no se inmutó. Tomó el brazo de Enrique y avanzó. Cada paso una reclamación. En algún lugar de allí dentro, David estaba riendo, brindando, alardeando, pero eso estaba a punto de terminar. «¿Y tú? ¿Alguna vez te has quedado en silencio, viendo cómo alguien te borraba como si nunca hubieras importado? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia puede ser la que ayude a otra persona a seguir en pie, porque no importa cuán invisible te haga sentir el mundo, sigues aquí y sigues importando». En el momento en que entró en el salón de baile, el mundo se ralentizó. Cientos de rostros se giraron. Los tenedores se congelaron en el aire. Las conversaciones se cortaron a media frase. Elena no los miró. No necesitaba su aprobación. Mantuvo la vista al frente, la espalda recta, la mano apoyada suavemente en su vientre. Enrique caminaba a su lado, no como un escudo, no como un salvador, sino como un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. No necesitaba explicarse, solo necesitaba aparecer. Y por primera vez en mucho tiempo sintió sus pies anclados al suelo de mármol bajo ella. No solo de paso, no desvaneciéndose en la sombra de otro, sino presente, firme, vista. La música se reanudó suavemente, la gente susurraba, los flashes destellaban. A lo lejos vio a David. Se quedó helado a media conversación, la copa a medio camino de sus labios, los ojos muy abiertos, la expresión indescifrable. Sofía se inclinó para decir algo, pero David no estaba escuchando. Elena inspiró hondo, no con ira, sino con claridad. No se trataba de avergonzarlo, no se trataba de venganza, se trataba de su voz, de su dignidad, de su verdad. Había pasado meses intentando encogerse para encajar en una versión del matrimonio que ya no existía, intentando ser comprensiva, paciente,
silenciosa, pero el silencio nunca la había protegido, solo la había borrado, y ahora, de pie bajo las lámparas de araña que una vez la hicieron sentir pequeña, sintió algo inesperado. Poder, no del que proviene de la riqueza o la influencia, del que nace de saber quién eres, incluso cuando el mundo lo olvida. Se inclinó hacia Enrique y susurró: «Estoy bien». Él asintió sin pedir pruebas, y mientras seguían caminando, Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, un dolor que no sabía que llevaba consigo, un peso que había confundido con amor. No desapareció de golpe, pero por primera vez en meses quería volver a respirar. David no podía moverse. Desde el otro lado de la sala, observaba a su esposa embarazada entrar del brazo del único hombre que nunca esperó volver a ver, Enrique Castillo, el fantasma de su pasado, el arquitecto de su éxito. Sofía siguió su mirada, confundida. «¿Quién es ese?». La voz de David era apenas audible. «Es Enrique». Ella frunció el ceño. «El Enrique Castillo». Él asintió una vez, con los ojos fijos en Elena. Estaban a medio camino del salón cuando Marcos Torres, un inversor de capital riesgo y amigo de David desde hacía mucho tiempo, se inclinó. «¿Sabías que vendría?». David no respondió. ¿Por qué no? No lo sabía. Nunca lo imaginó. Elena llegó al corazón de la sala. Las conversaciones a su alrededor se detuvieron como ondas en el agua. No cruzó la mirada con nadie. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente. David finalmente se movió. Se excusó del grupo apenas oyendo a Sofía llamarlo, y cruzó el salón como un hombre que camina hacia su propio juicio. Se detuvo a unos metros de Elena y Enrique. Elena lo miró. No con odio, no con pena, solo con presencia. «Elena», dijo él. David, Enrique permaneció en silencio a su lado, impecablemente vestido, sereno, indescifrable. David se volvió hacia él. «¿Por qué estás aquí?». La respuesta de Enrique fue tranquila, firme. «Porque ella merece ser vista». Un silencio se extendió entre los tres, denso como el humo, del tipo que no necesita palabras para gritar. Elena inclinó la cabeza ligeramente. «¿Has traído a Sofía esta noche?». David se ajustó la chaqueta. «Fue un error». Elena asintió. «Sí, pero no el único». Por un segundo, creyó ver algo romperse en él, detrás del traje perfecto y el encanto ensayado. Un destello de algo humano. Luego se desvaneció. Tras el escenario, David se apoyó contra la pared de mármol del pasillo, con las manos temblando. ¿Qué acababa de pasar? Pensaba que tenía el control. De la sala, de la narrativa, del futuro. Pero ver a Elena así, serena, imperturbable, intocable, desentrañó algo que no sabía que aún tenía dentro. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Culpa? No estaba seguro. Mientras tanto, Elena estaba sentada en una mesa tranquila al fondo, bebiendo agua. Enrique a su lado, escaneando la sala como un tablero de ajedrez. «No esperaba que se viniera abajo tan rápido», susurró ella. Enrique la miró. «Subestimaste tu impacto». Ella desvió la mirada. «No intentaba montar una escena». «No», dijo Enrique, «intentabas mantenerte en pie». Pero bajo su calma exterior, el corazón de Elena latía con fuerza. ¿Era lo suficientemente fuerte para lo que venía ahora? ¿Podría mantenerse firme cuando llegaran las disculpas? ¿Llegarían? No lo quería de vuelta, pero sí quería que él viera, que viera de verdad, y una parte de ella temía que no lo hiciera. David la encontró sola en el ala de la galería, lejos del ruido del salón. La luz tenue caía sobre el rostro de Elena mientras estaba de pie frente a un cuadro, abstracto, oscuro, caótico. Tenía los brazos cruzados suavemente sobre el estómago, como si protegiera algo más que a sí misma. Él se aclaró la garganta. Ella no se dio la vuelta. «No esperaba que vinieras», dijo él. «Lo sé». Una pausa. David se acercó, pero no demasiado. «No debería haber traído a Sofía». Elena soltó una pequeña risa, aguda y hueca.
No solo la trajiste, David, la metiste en todo. Tu imagen, tu vida, tu narrativa, me borraste como si fuera una simple nota a pie de página. Él tragó saliva con dificultad. Estaba perdido. No, dijo ella, girándose para mirarlo, su voz firme, sus ojos claros. Nunca estuviste perdido, simplemente dejaste de mirarme. Silencio. David se frotó las manos, nervioso, expuesto. La he fastidiado, lo sé, pero no esperaba verte así esta noche. Así como. Fuerte, dijo él. Intocable. Ella inclinó la cabeza. Siempre fui fuerte, David. Solo que tú no mirabas. Eso le dolió. Bajó la mirada. Por un momento pareció pequeño. Ella buscó en su bolso de mano y le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. Ya están revisados. Nada dramático. No estoy aquí para destruirte. Él lo abrió, escaneó la primera página y se detuvo. No pides mucho. No necesito mucho. Solo paz. David asintió lentamente. Luego susurró. ¿Me odias? No, dijo Elena suavemente. Te compadezco. Sus ojos brillaron, solo por un segundo. Ella continuó. Construiste este imperio, este personaje, pero en algún punto del camino perdiste al hombre que solía traerme café a medianoche y se reía de mis chistes malos. Él soltó un suspiro. Sabes que Enrique vino a verme la semana pasada, añadió ella. Dijo que te vio en una reunión tratando a la gente como peones. Dijo que te estabas convirtiendo en el tipo de hombre en el que nunca quiso invertir. David apretó la mandíbula. Y ahora invierte en ti. Ella no respondió. No era necesario. Porque no se trataba de con quién estaba ella. Se trataba de en quién se había convertido. Y David lo supo. No era una ruptura temporal. Era el cierre de un capítulo. Lo siento, Elena, dijo, las palabras temblándole al salir. Lo sé, respondió ella. Luego, tras una pausa, espero que descubras cómo volver a gustarte a ti mismo, por tu bien y por el suyo. Su mano tocó su vientre por última vez. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a David en la galería, rodeado de colores fracturados y silencio. El mismo silencio que una vez utilizó como arma, ahora resonando de vuelta hacia él. Pasaron los meses. Los titulares se desvanecieron, el ruido se calmó. El mundo siguió adelante. Pero algo en Elena había cambiado para siempre. No era solo la mujer que David dejó atrás. Era la mujer que se levantó, apareció y se fue en sus propios términos. Dio a luz a un niño, Leo, un martes por la mañana lluvioso. Enrique estaba allí, no sujetando su mano, no haciendo grandes declaraciones, solo presente, callado, firme. David vino de visita una semana después. Sostuvo a su hijo como si sostuviera algo sagrado. Y por primera vez, Elena vio un tipo diferente de ternura en él, una no arraigada en el encanto, sino en la humildad. No hablaron del pasado, no lo necesitaron. Algunas cosas no se podían arreglar, pero algunas cosas, como estar ahí para tu hijo, todavía se podían elegir. Elena reconstruyó su vida, no con drama ni venganza, sino con intención. Empezó a trabajar con mujeres que pasaban por embarazos de alto riesgo y abandono emocional. Convirtió su dolor en algo útil. Y en ese proceso encontró algo inesperado. A sí misma. La versión de ella que nunca necesitó a un hombre para validarla. La que conocía su valor incluso cuando el mundo lo olvidaba. Porque a veces lo que te rompe no es la traición. Es olvidar quién eres mientras intentas ser lo que otra persona quiere. Y lo más poderoso que puedes reclamar jamás es tu voz. Quizás tú también has estado ahí, de pie entre las ruinas de algo que una vez pareció inquebrantable, preguntándote si fue culpa tuya, preguntándote si empezar de nuevo es siquiera posible. Pero escucha atentamente, no eres los pedazos que otra persona dejó atrás, eres tú quien elige qué pasa después. Si esta historia te ha conmovido, deja un like
Y si alguna vez has tenido que reconstruirte después de que alguien intentara borrarte, comparte tu historia en los comentarios. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar tus palabras esta noche. Y si crees en la sanación, en las segundas oportunidades y en las historias que importan, suscríbete. Hay muchos más viajes que contar. Y uno de ellos podría ser el tuyo.